Ay, papacitos y mamacitas. Agárrense fuerte, porque lo que les vengo a contar no es para corazones tibios ni para almas indiferentes. Esta historia duele, arde y remueve hasta los huesos. Y no se las traigo por chismosa, se las traigo porque mi sobrino, el gran Máster Gorila, ese ser de inteligencia descomunal y corazón inquieto, me dijo: tía Mona, tienes que hablar de esto. Y cuando el Máster Gorila te pide que hables de algo, no es por capricho, es porque hay fuego debajo de la alfombra. Porque detrás de todo lo que se ha dicho de Gala Montes, de su carrera, de su papá, de su mamá, hay una verdad dolorosa, escondida, incomprendida, y como siempre, la que más ha callado es la que más ha sufrido. Así que aquí estoy, con el corazón en la mano y la voz temblando de coraje, para que por fin se escuche la otra parte de la historia, la parte que nadie quiso oír, la parte que incomoda porque rompe con la narrativa perfecta del cuento de hadas. Lo que pasó con la mamá de Gala no es solo un pleito familiar. Es la historia de cómo a una madre se le puede arrancar todo, el respeto, la presencia y hasta el amor de su propia hija. Y aún así seguir de pie, con la frente alta y la voz dispuesta a romper el silencio. Así que no se me muevan, no le bajen el volumen y prepárense. Porque esta tía Mona va a contarles todo, sin filtros, sin miedo y con todo el drama que merece una madre olvidada por el mundo, pero jamás por su corazón. 1. El origen de la entrevista, la mamá que no buscaba reflectores, sino redención. Imagínate esta escena, por favor. Una mujer sentada en la soledad de su casa. La televisión encendida. De pronto, en la pantalla, su hija, su niña, su sangre, su vida, declara frente a todos que sufrió, que está en terapia por traumas del pasado. Y da a entender que ella, su madre, fue parte de ese dolor. En ese momento, algo se quiebra dentro de Krista. No fue el orgullo, no fue el ego. Fue el alma de madre. Esa alma que había aguantado todo, que había dejado todo por su hija, que había defendido hasta el último suspiro a esa pequeña estrella que ella misma ayudó a construir. ¿Y qué hizo Krista? Se fue a llorar a una esquina como muchos harían. No. Pero tampoco salió corriendo a lanzar indirectas ni a hacer escándalos. No, señor. Guardó silencio. Esperó. Contuvo. Aguantó. Porque el amor de madre es así, aguanta hasta que el corazón ya no puede más. Hasta que, como ella dijo, el linchamiento social se volvió insoportable. Porque eso es lo que pasó, la gente la señaló, la insultó, la acusó de cosas que jamás hizo, todo con base en interpretaciones. Y ahí es cuando el teléfono de Adrián Marcelo suena, y del otro lado hay una madre con la voz temblorosa, pero firme. No para vengarse. No para hablar mal. Sino para contar su verdad. Porque también las madres tienen derecho a hablar. Y vaya que lo hizo con una entereza que me dejó temblando. Ella no pidió ir a ese foro. No lo buscó. Fue invitada, y tuvo el valor de aceptar. Y eso no lo hace cualquiera. Porque no hay cosa más desgarradora que una madre tenga que sentarse frente a cámaras a defenderse de su propia hija. Y aún así lo hizo con amor. ¿Lo puedes creer? Krista no fue a victimizarse, fue a reclamar dignidad. Fue a pedir que la vean no como un personaje, sino como una madre real. Una que se equivocó, claro. Pero que también amó como solo una madre desesperada ama, sin límites, sin condiciones, sin descanso. Así empieza esta historia. Con una madre que no pidió guerra, pero que fue arrastrada al campo de batalla por el juicio público, y que tuvo que alzar la voz para no desaparecer bajo el peso de una narrativa que solo mostraba un lado. Y ahora te pregunto, ¿tú qué harías si el mundo entero te odiara por algo que tú juras que no hiciste? Si hasta tu hija te quitara el derecho a existir en su historia. ¡Ay no! Prepárate porque lo que viene te va a desgarrar el alma. Porque si el primer punto fue el llanto contenido de una madre que ya no podía más, el segundo es la bofetada de realidad que nadie quiso escuchar. Aquí no hay maquillaje ni discursos bonitos. Lo que vas a escuchar es el dolor de una mujer que no supo cómo pedir ayuda. Porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. 2. La versión que nadie había contado, la Gala adolescente que no se salvó de las crisis económicas, emocionales, ni de los excesos. Escúchalo bien, porque no lo dijo un enemigo, ni un chismoso de farándula. Lo dijo su madre, con los ojos llorosos y la voz rota, pero firme. Y no para culpar a su hija, sino para decir con valentía que las cosas no fueron como se pintaron. Krista reveló algo que dejó helado a más de uno. Durante años, Gala y ella vivieron en condiciones que ninguna madre desearía para su hija. ¿Qué creías tú? ¿Que por ser actriz vivía como princesa? Error.
Dijo que hubo momentos en los que ni siquiera tenían para pagar la renta. Que vivieron en condiciones precarias, sin dinero, sin ayuda, sin un papá presente, sin nada más que la fuerza de una madre sola. Y mientras tanto, esa niña que salía en televisión tenía que lidiar con la presión, la fama, la exigencia y los caprichos del medio artístico. Una adolescente que, según su madre, comenzó a desarrollar actitudes difíciles, propias de una niña que estaba absorbiendo lo peor del medio artístico sin una red de apoyo sólida. Pero aquí no acaba. Porque lo más fuerte fue cuando Krista rompió el silencio sobre los excesos. Sí, lo dijo claro. Que Gala, siendo aún menor de edad, ya tenía contacto con alcohol, con drogas, con ambientes que no eran para su edad. ¿Y sabes lo más doloroso? Que cuando Krista lo intentaba frenar, la respuesta era rechazo, distancia y más desprecio. Y así, una madre y una hija se convirtieron en extrañas dentro de la misma casa, cada una luchando contra su propio infierno, pero sin saber cómo salvar a la otra. Y si alguien piensa que Krista lo dijo con odio, se equivoca rotundamente. Lo dijo con una mezcla brutal de vergüenza, tristeza y culpa. Porque no hay dolor más grande para una madre que reconocer que perdió el control de su hija, que ya no pudo protegerla del mundo ni de sí misma. ¿Y qué hizo la gente cuando escuchó esto? Muchos se burlaron. Dijeron que era mentira, que solo quería limpiarse. Pero no vieron cómo se le quebraba la voz, cómo hablaba de una hija que aún ama con todo el alma, a pesar de que ahora esa hija la niega. La niega frente al mundo, como si no fuera parte de su historia. ¿No es eso acaso el verdadero drama? Una madre sentada frente a cámaras, admitiendo que su hija se le fue de las manos, pero que lo único que sigue sintiendo por ella es amor. Amor. Aunque eso implique que tenga que aguantarse que la insulten, que la tachen de narcisista, de controladora, de todo. Menos de madre que intentó con lo que tuvo. Y tú dime, si tú fueras ella, ¿tendrías el valor de contarlo? De decirle al mundo que tu hija cayó en cosas oscuras, pero que tú no estabas lista para salvarla. Porque eso, cariño, no es espectáculo. Eso es tragedia humana. Ay no, no, no. Agárrate porque esto se pone peor. Si en el punto anterior ya sentías el nudo en la garganta, en este, lo que vas a escuchar es una puñalada directa al corazón de cualquier madre, pero también una alerta para todos los que se atreven a juzgar sin conocer lo que pasa dentro de un hogar roto por el silencio. 3. Me pidió que la internara, el clamor de ayuda de una hija que nadie quiso ver. Y la respuesta imposible de una madre sola. Krista no se anduvo con rodeos. Entre lágrimas, con el rostro desencajado y los ojos clavados en el vacío, soltó una frase que lo cambió todo. Una frase que nos deja claro que esto no es una pelea mediática entre madre e hija, sino una historia llena de heridas que no han cerrado y verdades que se han callado por años. Mi hija me pidió que la internara. Sí, así como lo lees. Según su testimonio, Gala, siendo apenas una adolescente, llegó al punto de quiebre, al grado de pedirle a su madre que la ayudara a internarse en un centro de rehabilitación. Y no por moda, ni por un capricho, sino porque ya no podía más. Porque lo que la estaba consumiendo iba más allá del drama adolescente. Estaba atrapada en una espiral de adicciones, emociones desbordadas y oscuridades que ningún reflector puede ocultar. Ahora, ponte por un momento en los zapatos de esa madre. Imagínate lo que se siente que tu hija te mire a los ojos, con toda la dignidad destrozada, y te diga, ayúdame, no puedo con esto. ¿Cómo sigues siendo la misma después de escuchar algo así? Y Krista lo dijo con la voz hecha cenizas, no tenía el dinero. No había cómo pagar un centro privado. Ni contaba con redes de apoyo, ni con un papá que diera la cara, ni con un sistema que ofreciera ayuda. Estaba sola, enfrentando una tormenta emocional y psicológica, sin paraguas, sin refugio. Solo con el amor de una madre que ya no alcanzaba. ¿Y qué pasó después? El rechazo. La ruptura. El resentimiento. Porque, claro, cuando una hija no recibe la ayuda que pide, aunque sea por razones externas, el dolor se transforma en rabia, en silencio, en distanciamiento. Y esa distancia creció. Se convirtió en abismo. En palabras no dichas, en mensajes ignorados. Hasta llegar al punto en que hoy están, una madre acusada de lo peor. Y una hija que no quiere mirar atrás. Y aquí no estamos hablando de si Krista fue buena o mala madre. No. Estamos hablando de un sistema que le falla a las madres solteras, que les exige ser perfectas, tener dinero, tener temple, tener soluciones, y que cuando no las tienen, las descarta como si fueran basura. Porque dime tú, ¿cuántas madres conoces que han tenido que ver a sus hijas caer?
Y aún así no las pueden internar porque no tienen los miles de pesos que cuesta un buen centro. ¿Cuántas madres viven con esa culpa? Millones. Y Krista, con todo y esa culpa, se sentó frente a las cámaras a decir, sí, me lo pidió, y no supe cómo ayudarla. Esa es una verdad que duele. Duele porque no hay pose, no hay manipulación, no hay actuación en sus palabras. Hay desesperación. Hay vergüenza. Pero también hay un acto de valentía que pocos reconocen, decir públicamente que no pudiste salvar a tu hija. Ahora tú dime, ¿eso es ser mala madre? ¿O es ser una mujer que también necesitaba ayuda, pero que nadie la vio? Ay no, no, no. Prepárate porque esto sí que es de película dramática, de esas donde te quedas helado con el nudo en la garganta y el corazón en la mano. Porque si el punto anterior fue fuerte, este es un mazazo directo al alma de cualquier madre que ha sido injustamente borrada de la historia de su propio hijo. 4. Tuve que ver a mi hija en la televisión para saber cómo estaba. El grito silenciado de una madre olvidada. Imagínate despertar un día, encender la televisión como cualquier persona, y ver en pantalla a tu hija. No en una novela, no en una entrevista casual, sino en un programa donde está contando su vida, su versión, sus verdades, sus dolores. Y tú ni siquiera sabías que estaba viva o qué había pasado con ella durante meses, años tal vez. Eso fue lo que contó Krista. Con la voz quebrada, como quien ya no tiene lágrimas que llorar, dijo que hubo momentos en que no sabía absolutamente nada de su hija. No mensajes. No llamadas. No saludos. Nada. Lo único que le quedaba era ver entrevistas en la tele, en YouTube, en redes. Para saber si estaba bien, si estaba sana, si seguía viva. Una madre teniendo que enterarse de su hija por los medios. ¿Te imaginas la tortura emocional que eso representa? Lo que se siente ver a tu hija sonriendo en cámara, mientras tú por dentro te estás muriendo porque no sabes si te odia, si te extraña o si ya te borró para siempre. Y Krista no lo dijo desde la rabia. No. Lo dijo desde ese dolor callado, ese que se te mete en el pecho y te hace un hueco que no se llena con nada. Porque una madre, por más errores que haya cometido, no deja de amar, y ver a su hija desde la distancia, como un espectador más, es una de las penas más crueles que puede vivir un ser humano. Ahora bien, aquí hay algo importante, no hay reclamo de por medio. Krista no se puso en plan de yo te di la vida y me debes todo. No. Ella reconoció que quizás no fue la madre perfecta. Que cometió errores. Que hubo momentos oscuros. Pero aún así, el derecho a saber cómo está tu hija. Eso no se lo quitas ni al peor criminal. ¿Sabes lo que duele más? Que, mientras muchos se burlan de Krista o la juzgan por su forma de hablar, por su aspecto, por lo que dijo o no dijo, nadie se detiene a ver que detrás de esas palabras hay una mujer partida, una madre sin noticias, sin abrazos, sin cumpleaños celebrados, sin fotos recientes, sin saber si su hija la recuerda con cariño o la ve como un fantasma. Y todo esto nos deja una pregunta escalofriante. ¿Qué tan rota tiene que estar una relación para que la única forma de saber de tu hija sea ver una entrevista por internet? Porque aquí no estamos hablando de chismes. Estamos hablando de una mujer que fue desdibujada de la vida de su hija. De una madre que no fue invitada al éxito, ni a la sanación, ni al cierre de heridas. Y aún así, no llegó a insultar ni a maldecir. Solo vino a contar su parte. A decir, yo también existo. Y eso, cariño. Eso también es amor. Aunque esté lleno de grietas. Ay no, no me hagas esto. Porque lo que viene ahora no es solo fuerte, es desgarrador. Es de esos momentos donde uno tiene que respirar profundo, tomarse el pecho con la mano y preguntarse: ¿en qué mundo vivimos que una madre tiene que defenderse por haber intentado amar a su hija? 5. La carta escrita a puño y letra por Gala Montes a los 15 años. Me encantaría tener una relación de madre e hija contigo. Dios mío, no sabes lo que fue esto. Cuando Krista mostró esa carta, el silencio en la sala se podía cortar con una navaja. Porque no era una carta cualquiera. No era una hoja cualquiera. Era el grito de una adolescente herida que, a pesar del dolor, aún quería conectar con su madre. Sí, con esa misma madre que hoy muchos han cancelado, insultado y señalado con el dedo como si fuera un monstruo. Pero la carta decía otra cosa. La carta decía: me encantaría tener una relación de madre e hija contigo. ¿Te das cuenta del poder de esas palabras? Ese no es un mensaje que se escribe por obligación. No es algo que se lanza al aire para cumplir un protocolo.
Eso nace de un lugar profundamente humano, profundamente roto, pero también profundamente esperanzado. Gala tenía 15 años. Ya no era una niña, pero tampoco una mujer. Estaba en esa edad donde uno sabe perfectamente quién lo lastimó, pero también a quién extraña. Y lo que hizo en esa carta fue extender la mano. No como una víctima, ni como una jueza, sino como una hija que quería reconstruir lo que alguna vez fue hogar. Krista, al leer esa carta, no estaba presumiendo. Estaba llorando con los ojos abiertos. Porque tener en tus manos un papel que dice que tu hija quería acercarse, que soñaba con llamarte mamá sin dolor, que te escribió con sus propias palabras lo que sentía. Y luego ver cómo los años pasaron y ese sueño se convirtió en polvo. Eso, mamita. Eso no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Y aquí hay algo que duele más. Esa carta no fue inventada. Estaba ahí. Con fechas. Con renglones. Con tachaduras humanas. Con sentimientos reales. Entonces uno se pregunta, ¿en qué momento cambió todo? ¿Quién metió la cizaña? ¿Qué pasó entre esa carta y el distanciamiento definitivo? Porque para que una hija escriba algo así a los 15 y luego desaparezca por completo de la vida de su madre, algo tuvo que haber pasado. Y no me digas que fue solo porque Krista es mala madre. Porque esa carta no la escribió una hija que odia. La escribió una hija que aún tenía esperanza. Y ahora, cada vez que Krista la lee, no lo hace con soberbia. Lo hace con culpa, con anhelo, con la mirada clavada en lo que pudo haber sido. Y no fue. Esta no es la historia de una mujer que se quiere lavar las manos. Es la historia de una madre que aún guarda un papel como si fuera su último latido compartido con su hija. Porque cuando todo lo demás se va, cuando los abrazos ya no llegan, cuando las palabras ya no se cruzan, una carta puede ser el único testigo de que alguna vez hubo amor. Ay, prepárate porque el punto 6 no solo es revelador, es demoledor. Es de esos que te obligan a hacer pausa, mirar al cielo y decir, ¿pero cómo es posible que nadie lo haya dicho antes así? 6. Ella no me dejó ser mamá. Yo no estaba enferma. Yo era mamá. Y ella no quiso. Aquí es donde Krista, con la voz entrecortada, con los ojos sosteniéndose el alma para no llorar frente a la cámara, suelta una de las frases más duras, más tristes, más potentes del video entero. Porque no lo dijo desde el rencor. No lo dijo para atacar. Lo dijo con la misma fragilidad de una mujer que alguna vez sostuvo en sus brazos a su bebé, soñando que un día la llamaría mamá. Y ese día nunca llegó. Krista, en este punto, no se está defendiendo. Está suplicando que la vean. No como una villana de novela mal escrita, sino como lo que realmente fue. Una madre joven, imperfecta, humana, que fue rechazada desde el inicio. Ella misma lo dice, con esa mezcla de dignidad y tragedia que tienen las madres que han perdido sin haber hecho nada imperdonable. Yo no estaba enferma. Yo no era una loca. Yo era mamá. Pero ella no me quiso. ¡Ay Dios! ¿Te imaginas lo que es eso? No que te quiten a tu hija por una orden judicial, sino que tu propia hija no te acepte como madre. Y tú ahí, parada, viva, con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto, pero con la puerta cerrada desde adentro. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que a veces no importa cuánto amor quieras dar. Si la otra persona ha sido convencida desde niña de que tú no vales, de que tú eres peligrosa, de que tú no mereces, entonces ese amor no encuentra lugar donde entrar. Krista no dice ella me falló. Krista dice ella no quiso. Y ese pequeño matiz lo es todo. Porque en esa frase no hay odio. Hay dolor contenido, hay frustración, hay resignación. Como quien ya entendió que no todas las heridas se cierran, y no todos los hijos vuelven. Y si a eso le sumas todo lo que Krista ya explicó antes, el abandono de su madre, el rechazo desde la infancia, la manipulación desde muy joven, entonces entiendes que esta mujer nunca tuvo ni el terreno ni las herramientas para ejercer una maternidad perfecta. Pero eso no significa que no quiso ser mamá. Eso no significa que no luchó. Y tal vez no lo hizo perfecto. Tal vez cometió errores. Pero lo que está claro, lo que grita este punto como un clamor desde lo más profundo de su ser, es que Krista sí quiso ser mamá. Pero Gala nunca se lo permitió. Ay, mamita. Agárrate fuerte porque el punto 7 no es solo duro. Es devastador.
Es como si estuviéramos viendo a una madre romperse en pedazos frente a una cámara. Y aún así, tener el coraje de recoger cada trozo de dignidad con las manos temblorosas y decir: aquí estoy. Y no me voy a quedar callada. 7. Lo que a mí me rompió el corazón fue el video donde Gala dice que no me quiso porque siempre tuve miedo. Y yo, en ese momento, estaba escapando para salvarle la vida a ella. Ay no, no, no. Esto no es una simple frase. Esto es una herida abierta. Un grito que se ahoga en el pecho de cualquier mujer que haya vivido violencia y que, aún en el terror más profundo, tuvo la valentía de decir: mi hija primero. Krista relata que mientras Gala era una bebé, ella, una madre jovencísima, estaba escapando de una situación donde su vida y la de su hija corrían peligro. Y sí, tenía miedo. Por supuesto que tenía miedo. ¿Quién no tendría miedo al vivir con un hombre que la violentaba, que la humillaba, que la mantenía atrapada? Pero no fue un miedo paralizante. Fue un miedo que se convirtió en motor. Porque, como ella misma lo dice, estaba huyendo no por ella, sino por Gala. Escapando con una bebé en brazos, sin dinero, sin casa, sin familia que la apoyara. Y aún así, lo hizo. Pero el golpe llega años después, cuando esa misma niña, ya convertida en actriz, en figura pública, en influencer moralista de redes, suelta en una entrevista, con frialdad, algo como: es que mi mamá siempre tuvo miedo, por eso nunca la quise. Ay, Gala. Qué fácil es hablar cuando no te tocó vivirlo. Qué fácil es juzgar a una mujer por haber tenido miedo, cuando ese miedo fue precisamente lo que la salvó a ambas. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que Krista no se lo recrimina. No la odia. No la culpa. Simplemente dice, con una tristeza que aplasta el alma: eso me rompió el corazón. No por el señalamiento en sí, sino porque sabe que su hija nunca entendió por qué tenía miedo. Gala creció con una versión manipulada, editada, recortada de la historia. Una historia donde su madre era débil, ausente, cobarde. Cuando la verdad era que esa misma madre fue una sobreviviente. Y te lo juro, no hay dolor más cruel para una mujer que sobrevivió a la violencia que ver a su propia hija usar ese pasado de miedo como una excusa para rechazarla. Krista no buscaba aprobación. No quería aplausos. Solo quería que, al menos una vez, Gala dijera: mi mamá tenía miedo, pero hizo todo por salvarme. Y eso nunca llegó. Y ahí es donde se le rompe el alma. Y se nos rompe a todos los que escuchamos con el corazón abierto. Ay, lo que se viene ahora es de esas confesiones que te dejan un nudo en la garganta. Porque el punto 8 no es solo una anécdota. Es el reflejo más brutal de cómo una mujer puede ser destrozada en su papel de madre, no por haber fallado, sino por haber sido empujada fuera de la narrativa. Aquí no hay rencor, no hay reclamo. Hay una mezcla de dolor, ternura y desolación. 8. Mi hija decía en una entrevista: mi padrastro fue quien me crió, fue mi figura paterna. Mi madre, en cambio, nunca estuvo. Y yo veía eso en la televisión mientras limpiaba baños para que ella pudiera seguir actuando. Ay no, Dios mío. Qué puñalada más hiriente. Imagínate el escenario. Krista, una mujer humilde, con las manos agrietadas de tanto fregar pisos. La espalda hecha trizas de tantas horas en limpieza. Y de pronto, prende el televisor, como quien busca un poquito de consuelo. Y lo que se encuentra es a su hija negándola públicamente. Sí. Gala, la actriz, la estrella, la niña prodigio. Decía con soltura en una entrevista que su figura materna era la pareja de su papá. Que su mamá, la biológica, esa que la trajo al mundo, nunca estuvo. ¿Nunca estuvo? ¿Y quién pagó las rentas mientras tú actuabas? ¿Quién dormía en casas de asistencia, en cuartos prestados, para que tú siguieras en los castings? ¿Quién se partía el lomo limpiando casas ajenas, baños de centros comerciales? Todo para que tú tuvieras un vestuario digno, un curso de actuación, una vianda con comida. ¿Dónde crees que estaba tu madre mientras tú brillabas frente a las cámaras? Estaba en la sombra. En la trastienda de tu éxito. Pagando con lágrimas cada palabra que no podía decir. Porque se lo prohibieron, porque tu papá, según ella relata, se encargó de borrarla. Y aún así, no se rindió. No se fue. No se largó a rehacer su vida. Se quedó observando desde lejos.
mandando bendiciones desde el anonimato, pagando cada peso que podía con el sudor de su frente. Pero cuando Gala sube al escenario de la vida pública y la borra sin anestesia. Lo que sentimos no es coraje. Es compasión. Es esa tristeza de ver cómo una madre se traga la humillación con una sonrisa de dignidad. Porque, ¿sabes qué es lo más fuerte? Que Krista no contestó con rencor. No se lanzó en contra. No la insultó. Solo dijo la verdad. Con la voz entrecortada, casi como pidiendo perdón por existir. Sí, yo veía eso mientras limpiaba baños. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Ver que todo lo que hiciste por amor, todo el sacrificio silencioso, se convierte en invisibilidad mediática. Eso no es ingratitud. Eso es un crimen emocional. Y aún así, Krista no busca destruir a su hija. Solo quiere que alguien, aunque sea una persona en el mundo, diga: ella estuvo. Ella lo dio todo aunque nadie la viera. Ay, ay, ay. Agárrate bien. Porque el punto 9 es un torbellino emocional que te revuelve el alma. Aquí no hablamos solo de tristeza o de ausencia. Hablamos de una madre devastada. De una mujer que, después de haber sido convertida en un fantasma en la vida de su hija, ahora es tratada como una amenaza. Sí, así como lo oyes. 9. Me prohibieron ir a su cumpleaños, me decían que si me acercaba, llamaban a la patrulla. Dios mío bendito. Esto ya no es una telenovela, es una tragedia griega vivida en carne propia. Imagina que por años limpias casas, doblas rodillas fregando pisos, lloras en silencio mientras ves cómo tu hija crece sin ti. Y cuando llega su cumpleaños, ese día que debería ser un puente sagrado entre madre e hija, te prohíben acercarte. Te advierten como si fueras una delincuente. Si vas, llamamos a la policía. ¿Pero qué clase de crueldad es esa? Ni que fuera una amenaza pública. Estamos hablando de una mamá. Una madre con las manos temblorosas, con el corazón en 1000 pedazos. Que solo quería estar presente un solo día. Un solo instante. Verla de lejos, quizás dejarle una cartita, un regalo, una flor. Pero no. Le dijeron que no. Que si osaba acercarse, la sacarían con patrullas. La criminalizaron por amar. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que una mujer que dio su vida por su hija, que nunca levantó la voz para denigrarla, que ni siquiera habló mal del padre ni de la pareja del padre, ahora debía andar con miedo. Como si su amor fuera un delito. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el amor de una madre esté marcado como prohibido por ley. Eso no es solo dolor. Eso es una sentencia emocional de por vida. Porque ese cumpleaños, que debería ser un día de velitas, pastel, abrazos y lágrimas de emoción, se convirtió en una escena de expulsión. Una puerta cerrada. Un teléfono bloqueado. Una amenaza. Y lo más desgarrador es que ella no fue. Krista no fue. No se acercó. No quiso causarle problemas. No quiso que su hija se sintiera presionada. Se tragó todo ese amor. Se lo guardó en el pecho. Y se quedó en su rincón, abrazando el vacío. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? ¿Sabes lo que se siente tener que amar desde lejos con una orden de restricción emocional impuesta por la vida? Eso, mamita, eso solo lo entiende quien ha tenido el alma rota en 1000 pedazos. Ay, no, no. No sé si esté lista para narrar esto, porque el punto 10 no solo duele. Arde. Y no como una herida cualquiera. Arde como una injusticia que se repite una y otra vez mientras el mundo aplaude al victimario. 10. Después de que yo no me aparecí en su cumpleaños, usaron ese silencio mío para decir que era desinteresada, que no la quería. Dios mío. ¿Tú puedes creerlo? Usaron su ausencia, una ausencia forzada, impuesta con amenazas, como prueba en su contra. Como si una madre que se queda callada para no hacer daño, estuviera, en realidad, abandonando por gusto. Krista no fue al cumpleaños, no porque no la amara. No fue porque la amenazaron. Porque le dijeron: si vas, si te acercas. Patrulla, escándalo, policías y hasta te llevamos. Y ella, con el corazón en la garganta, se hizo a un lado. Se tragó su amor. Se escondió entre 4 paredes y lloró solita. Porque prefirió ser invisible antes que ser motivo de una escena que le dañara aún más a su hija.
Pero ese acto de amor fue transformado en prueba de abandono. Como si por no estar ahí, significara que no le importaba. Como si su silencio fuera desprecio, y no protección. Como si su distancia fuera frialdad, y no sacrificio puro. Imagínate tú. Estás entre perderla por ir y causar un conflicto. O perderla por no ir, pero proteger su paz. Y cuando eliges el segundo camino, con todo el dolor del mundo, te lo echan en cara. Te lo convierten en juicio. En una condena emocional. Ah, no vino. Entonces no le importa. Ah, ni una llamada. Entonces nunca la quiso. Qué fácil es hablar cuando no se conocen los hilos del alma de una madre. Qué fácil es juzgar cuando no se ha vivido en sus zapatos. Qué fácil es voltear la tortilla para desacreditarla con el silencio que ella usó como escudo, no como espada. Esto, señoras y señores, es una estrategia de aniquilación emocional. Una guerra silenciosa donde la única bala es la narrativa que manipula. Donde el victimario se disfraza de protector. Y la madre que calla para no hacer daño, es tachada de egoísta, de ausente, de mala madre. Pero ¿quién fue la que siempre estuvo llamando cuando podía? ¿Quién fue la que no quiso pelear por los medios, ni hablar mal del padre, ni poner a su hija en medio? Ella. Pero ahora. Todo lo que no hizo, por amor, por respeto, por miedo a herir. Lo están usando para manchar su imagen. Para ponerle un letrero de desinteresada. ¡Qué ironía tan cruel! ¡Qué juego tan sucio! Porque al final, una madre que se sacrifica en silencio, termina siendo culpada por no hacer ruido. Ay, agárrate, porque lo que viene ahora es tan absurdo como cruel. Una de esas cosas que, cuando las escuchas, te revuelven el estómago de pura rabia contenida. 11. Mi hermana le quiso mandar una carta a Gala por Navidad, y lo que hizo el papá fue abrirla. Y contestarla él mismo. No dejó que la leyera. ¿Perdón? ¿Estamos escuchando bien? ¿De verdad estamos hablando de eso? De un hombre que intercepta una carta dirigida a su propia hija. Y la responde él como si fuera ella. ¿Qué clase de manipulación perversa es esa? Imagina por un momento la escena. Es Navidad. Esa época donde hasta los corazones más fríos se enternecen un poquito. Donde las familias separadas, al menos por un instante, buscan un puente, una tregua, una pequeña rendija por la cual el amor pueda colarse. Y entonces, la hermana de Gala, una niña, una jovencita, una parte de su familia materna que la extraña y que quiere tener aunque sea un vínculo chiquitito. Se sienta, con el corazón apretado pero con esperanza. Y escribe una carta. Una carta, no para meter cizaña, no para hablar mal de nadie, sino para desearle una feliz Navidad. Para decirle, aquí estoy, no te olvido. Estoy pensando en ti. Una de esas cartas que se guardan como tesoros cuando uno se siente solo. Pero no. Esa carta jamás llegó a las manos de Gala. Porque el padre se encargó de abrirla, revisarla y censurarla. Como si fuera un guardia en una prisión, como si su hija fuera su prisionera emocional. Y para colmo, le contesta él a la hermana, haciéndose pasar por su hija. ¿Tú puedes creer semejante nivel de control? No solo decide qué puede leer su hija y qué no, sino que encima toma la voz de ella y responde como si fuera Gala. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Eso no es protección. Eso es control absoluto. Eso es apropiarse de la voz de alguien más. Porque cuando tú decides hablar por otro, cuando tú eliges lo que el otro va a saber, a sentir, a contestar, estás eliminando su derecho a existir como individuo. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura. Porque si eso hace con una carta navideña, ¿qué no hará con los mensajes, con las llamadas, con las emociones, con los recuerdos? ¿Cuántas otras veces ha hablado por Gala sin que ella lo sepa? ¿Cuántas veces ha silenciado lo que no le conviene? Esto no es solo una historia de una madre alejada. Es la historia de una familia separada donde una parte ha sido silenciada sistemáticamente. Donde el padre no solo protege, sino que vigila, filtra, responde, actúa como si él fuera la única verdad. Y lo más desgarrador es que una niña, una adolescente, crece sin saberlo. Crece creyendo que su tía jamás le escribió. Que su familia materna no la busca. Que nadie la recuerda en Navidad. Porque alguien decidió borrar esa parte de la historia. ¡Ay, Dios mío!
Agárrenme porque lo que viene ahora no es solamente doloroso, es desgarrador, macabro, injusto y absolutamente inhumano. Prepárate, porque si hasta ahora te parecía que el caso de la mamá de Gala Montes era delicado, esto lo cambia todo. 12. Cuando Gala tenía 7 años, me dejó de hablar. Porque el papá le dijo que si hablaba conmigo, él se iba a morir. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Como un adulto, un padre, un hombre que supuestamente debe proteger emocionalmente a su hija, le planta una sentencia de muerte emocional a una niña de apenas 7 años? No, esto ya rebasa los límites del chantaje, esto es terrorismo emocional puro. Imagínate a una niña tan chiquita, con su inocencia a flor de piel, que todavía juega con muñecas, que le da besos a su peluche favorito antes de dormir. Y de pronto, su figura paterna, ese hombre que tiene un poder inmenso sobre su visión del mundo, le dice con toda la calma del mundo: si hablas con tu mamá, me muero. ¿Te imaginas lo que eso le hace a la psique de una criatura? ¿Sabes el terror que eso siembra en su corazón? ¿Sabes el nivel de control y manipulación que implica? Esa niña no está tomando decisiones por sí misma. Está reaccionando a una amenaza de vida o muerte fabricada por el propio padre. Esto no es alienación parental. Esto es tortura psicológica encubierta en el disfraz del amor paternal. ¿Cómo puede una madre competir contra eso? ¿Cómo puede una mujer acercarse a su hija si cada paso que da es percibido por la niña como un atentado contra la vida de su propio papá? ¿Qué niño elegiría hablar con su mamá si cree que al hacerlo su padre va a caer muerto en el acto? Y no nos confundamos. Aquí no estamos hablando de una exageración infantil. Esto no fue una frase mal interpretada. No. Esto fue una táctica deliberada, calculada, fría, precisa. El papá sabía exactamente lo que hacía. Sabía cómo manipular las emociones más puras de su hija. Sabía que si plantaba esa semilla en su cabeza, la distancia entre madre e hija iba a crecer hasta convertirse en un abismo imposible de cruzar. ¿Y la mamá? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo se defiende una madre amorosa ante el miedo irracional de una niña que cree que está salvando la vida de su papá al dejar de hablarte? No fue por falta de amor. No fue por abandono. No fue porque no le interesara. Fue porque alguien más le construyó un muro invisible, hecho de mentiras, de miedo, y de una crueldad disfrazada de cuidado. Y no. Esto no termina aquí. Porque mientras la mamá vivía en carne propia ese destierro emocional, alguien más se encargaba de sembrar más miedo, más odio, más distancia. Quédate cerca. Porque en el siguiente punto se revela cómo esa manipulación emocional siguió escalando, hasta convertirse en un mecanismo de repudio silencioso. ¿Listo para escuchar el siguiente horror? Ay, papacitos y mamacitas, déjenme tomar aire. Porque lo que acabamos de ver no es cualquier historia, no es un chisme barato, no es una novela mal escrita. Es la tragedia real de una madre destrozada por dentro, silenciada por fuera y crucificada públicamente por atreverse a amar. Esta historia no es de dos versiones. Es de una sola madre que luchó en silencio, mientras el mundo entero le escupía en la cara sin siquiera preguntarle su nombre. Porque mientras todos corrían a proteger a la niña famosa, nadie se tomó el tiempo de ver a la mujer que sangraba por dentro, que lloraba por años de ausencia, que fue convertida en fantasma por el simple capricho de un hombre que jugó a ser mártir. Y qué jugada tan vil, tan sucia, tan calculada. Decirle a una niña de 7 años que su papá se va a morir si habla con su mamá. Eso no es amor. Eso es terrorismo emocional con todas sus letras. ¿Dónde está la justicia emocional para una mujer que fue arrastrada por años como la bruja del cuento sin que nadie se atreviera a preguntarle qué había detrás? ¿Quién va a recoger los pedazos de esa madre cuando todos le dijeron tú te lo buscaste? ¿Quién le va a devolver los abrazos que su hija ya no le dio, los cumpleaños donde lloró sola, las navidades con un plato vacío en la mesa? Porque sí, Gala creció, se hizo famosa, y tiene una carrera. Pero su mamá, esa señora que un día la trajo al mundo con amor, que la arrulló, que la alimentó, que la sostuvo cuando todavía ni caminaba. Esa mujer fue borrada de la historia. Y ahora que levanta la voz, ahora que por fin se atreve a contar lo que pasó, se le vuelve a tachar de loca, de interesada, de oportunista. Qué fácil es señalar cuando no se ha vivido con el corazón arrancado del pecho. Y yo les pregunto,
¿De verdad creen que una madre se calla por gusto? ¿Creen que duele menos cuando el tiempo pasa? ¿Creen que una mujer que ha parido olvida así nada más a su criatura? No. Eso no pasa. Eso no es humano. Eso no es justo. Así que si tú, que estás escuchando esto, alguna vez viste a esa mamá con desprecio por lo que dijeron de ella, piénsalo 2 veces. Porque puede que estés viendo no a la villana, sino a la única que nunca dejó de amar en silencio, a pesar del odio, a pesar del desprecio y a pesar de que su hija ya no recordaba su voz. Y esto apenas comienza. Porque si ustedes creían que ya lo habían escuchado todo, déjenme decirles. Lo que sigue destapa una cloaca de manipulaciones, silencios impuestos y verdades incómodas que nadie se atrevió a decir. Así que suscríbanse, denle like y prepárense. Porque la tía Mona no suelta lo que duele. Lo analiza, lo expone y lo grita hasta que arda.